Yo soy investigador del Centro de Agroingeniería del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. En este centro trabajamos en tres líneas de investigación. Una de ellas la he dejado en rojo, ahora la comentaré. Desde hace bastantes años, una línea es aplicaciones de la mecanización a la distribución de fitosanitarios y a la recolección de cítricos y frutales. En muchos de ellos conoceréis todos los avances que se han hecho en materia de pulverización y demás. Y en la parte en la que yo trabajo es en detección automática de agricultura de precisión, en la estimación automática, por un lado, de calidad de frutas y verduras en poscosecha, con el fruto, y en agricultura de precisión para la estimación de la calidad de la cosecha de los cultivos, que es un poco más relacionada con lo que vamos a hablar hoy. Esta tercera línea se está empezando desde hace unos meses y está basada pues, en obtener datos de satélites e intentar correlacionarlos con datos que tenemos reales de los cultivos. El Centro de Agroingeniería anteriormente se denominaba Mecanización Agraria y bueno, decir que desde hace más de 20 años ya se ha trabajado en robótica. Estos son dos ejemplos, un robot recolector de cítricos que se hizo sobre 1998 aproximadamente y que ya permitía recolectar fruta de forma automática. Con unos sensores buscaban la fruta en el árbol y iban y cogían esa fruta. Otro robot para matar malas hierbas, que también identificaba dónde estaban y era capaz de actuar en campo. En los últimos años el tema de la robótica se dejó un poco de lado. Es complicado valorar por qué, hay muchos factores, pero bueno, desde hace unos 5 años sí que es verdad que vamos, el auge ha sido brutal y ya prácticamente parece que imparable. Bueno, para empezar la presentación yo quería ver un poco agricultura de precisión, a ver una definición de tantas que hay y cuáles son los objetivos de la SATIA, un poco para ver la relación. Y bueno, me quedé con esta definición de aplicación de nuevas tecnologías a tareas agrícolas con el fin de mejorar la productividad de los cultivos y disminuir el impacto ambiental. Y claro, mirando los objetivos de la SATIA, pues por ejemplo, racionalizar el uso de productos fitosanitarios contra las plagas de los diferentes cultivos, pues veo que un poco es como el complemento perfecto, es la aplicación de nuevas tecnologías para ayudaros en vuestro trabajo. Básicamente, es ayuda. Es muy importante pensar en toda la experiencia acumulada por vosotros, por los técnicos en campo. Eso es fundamental, eso no se puede olvidar, pero sí que es necesario complementar esa experiencia con información proveniente de sensores, como ahora veremos. Y bueno, pensando en el impacto medioambiental, pues bueno, evitar pues, imágenes que cada vez es más difícil verlas, pero bueno, aún hay algunos casos. Y bueno, ¿cuáles son estos sensores? Pues aquí tenemos muchos de ellos, cámaras hiperespectrales, cámaras multiespectrales. Ahora hablaré un poco de ello para que el que no sepa un poco a qué se refiere pues pueda comprender qué aportan estos sensores. Cámaras color, termográficas, sensores LIDAR, sensores meteorológicos, sensores de campo. Pues digamos que todos obtienen muchísimos datos que se pueden meter en el Big Data que llamamos en la nube, pero hay que tener en cuenta que de todos esos datos, la información, que es lo realmente valioso, es una pequeñita parte. Y el pasar de toda esa cantidad de datos a esa información es lo realmente complejo. Aquí muestro un poco pues, el avance. Belén ha explicado muy bien, pues, los satélites desde hace más de 20 años están proporcionándonos información muy importante de la Tierra, nos están vigilando para pues, predecir con antelación posibles problemas que amenacen. Y bueno, aquí vemos un poco el resto de dispositivos, de vehículos que nos permiten obtener esos datos. Los drones han llegado en los últimos años, son una herramienta muy importante, nos proporcionan una forma de captar datos que antes no teníamos. Podemos programar esos vuelos, adquirir datos con mucha resolución espacial, o sea, a nivel de árboles, de plantas,
pero tienen el problema un poco de la resolución espectral. No permiten embarcar equipos complejos, como si los satélites tienen unos equipos súper sofisticados, perfectamente calibrados, que nos podemos, por así decirlo, fiar de ellos, pero en los drones solo podemos embarcar sensores más sencillos. Un caso intermedio son las avionetas, que sí que permiten embarcar sensores complejos, pero el coste de vuelo es muy costoso, es algo realmente al alcance de muy pocos. Y yo quiero también centrarme un poco en la parte que nosotros estamos trabajando más en el IBIA, que es el tema de los vehículos, los robots y los sensores ya a nivel de, en el suelo, digamos. Hemos bajado de los cielos y estamos en el suelo. Luego hablaremos del bolsillo. Estos vehículos nos permiten embarcar sensores de mucha resolución, de mucho tipo, y obtener incluso resoluciones, lo que hablaba Belén, de el píxel, el tamaño en una foto. Tenemos muchísimos millones de píxeles y la resolución espacial es cuánta información cubre cada uno de los píxeles. Pues con este tipo de vehículos podemos tener información de un píxel que corresponde a menos de 1 milímetro. Para que os hagáis idea de la precisión que tenemos para poder detectar incluso afectación de ciertas plagas a nivel de hoja. Aquí muestro unos ejemplos que es fácil de encontrar en internet. Los dos primeros vehículos de arriba son proyectos muy grandes de desarrollo de robots para monitorización de cultivos. Como hablaba Belén, la NASA de la robótica, estos dispositivos. Y luego sí que hay muchas empresas que ya están ofreciendo vehículos que son capaces de monitorizar el cultivo. Ya pues permiten obtener el vehículo para nuestro cultivo o bien a una empresa de servicios que nos ofrezca la posibilidad de monitorizarlo. Pero también hay otro tipo de robots o vehículos autónomos completamente que son capaces de realizar las labores por sí solas. Disponen de sensores que analizan el cultivo y son capaces de procesar toda la cantidad de datos que obtienen, sacar de todos esos datos la información y aplicar o actuar en el propio campo en ciertos, según la labor que pretenda hacer. Y por otra parte está, con todos estos datos, no hace falta actuar en campo, también, que es lo que hablará posteriormente Iván, las herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Todos estos datos ayudarán a crear herramientas que ayuden a los técnicos, que os ayuden a tomar la decisión con el mayor fundamento posible. Y bueno, quería un poco indicar porque quizás, ¿y cómo una cámara me puede decir si la planta está bien o está mal? Bueno, un poco, voy a ir rápido para que si hay alguna duda, bueno, pues se pueda entender un poquito mejor. Como se observa aquí, dos plantas. Las plantas absorben la radiación electromagnética durante la fotosíntesis y si una planta sufre de un estrés, por el motivo que sea, su actividad fotosintética cambia. Se reduce la transpiración, absorción de CO2, etc. Con lo cual, todo esto que le está ocurriendo a una planta en un momento de estrés afecta a su temperatura, a unos pigmentos, a su contenido en agua, incluso a su estructura. Aquí vemos un ejemplo de un espectro, el espectro en la zona visible y en la zona del infrarrojo más cercano al visible, en la que se muestran unas curvas de una planta estresada y una planta sana. Vemos que en la zona visible las curvas son muy similares, solo cambian un poco en intensidad, con lo cual nosotros a simple vista nos puede parecer que esa planta está bien, esas dos plantas que son similares. Sin embargo, analizando la zona del infrarrojo, vemos cómo hay una diferencia que un sensor puede detectar y ayudarnos a decidir si la planta sufre de algún estrés o no. Bueno, aquí vemos en la zona visible, pues podemos detectar ciertas características como clorofilas, entofilas, carotenoides, ciertos parámetros que nos pueden ayudar a detectar cómo está esa planta, se ven en ese rango del espectro, y en la zona del infrarrojo
se ve más contenido de la estructura celular, la evotranspiración, el contenido en agua, etcétera, que nos permite ver, como se muestra en la gráfica, otra información. Aquí se ve en este ejemplo, en la parte de arriba a la izquierda, cómo una planta sana nos ofrece una información del espectro infrarrojo mucho mayor que una planta que no está sana, que está estresada o que está directamente muerta, con lo cual, si comparamos la información en las bandas rojo, por ejemplo, rojo y el infrarrojo, podemos tener una idea de cómo de sana está esa planta. Ese es el índice NDVI, que conocemos muchos, que es probablemente el que más se conozca, pero no es el único. Hay muchos de ellos, según qué es lo que queramos detectar, podemos utilizar unos u otros. Aquí tenemos unos ejemplos y es muy importante no centrarse solo en un índice y estudiar cuáles son todos los datos que nos interesan, en qué zona del espectro, y no quedarse solo con un índice u otro. Y bueno, las cámaras termográficas nos ofrecen información de temperatura. Cada uno de los píxeles nos muestra la temperatura en esa zona, con lo cual nos puede dar una idea muy buena de lo que comentábamos antes, del estrés, de cómo estresada está esa planta. Los sensores LIDAR nos permiten hacer una reconstrucción del cultivo para ver su estructura, y las cámaras multi e hiperespectrales nos permiten obtener información de una planta o de un cultivo en todas las longitudes de onda, lo que comentábamos antes, y poder extraer el perfil espectral de cada uno de los puntos. Y voy a ahora comentar un poco proyectos en los que hemos estado trabajando estos últimos años, para ver un poco ejemplos de lo que estamos haciendo. Estos son dos proyectos: el proyecto Vine Robot, que trabajamos en colaboración con la Universidad de La Rioja y la Universidad Politécnica de Valencia, en las que el objetivo era detectar ciertos parámetros del viñedo. Y creamos un dispositivo que subimos en un quad con unas cámaras, iluminación, hicimos pruebas de día, de noche, para ver en qué momento se detectaban mejor las imágenes, porque el problema del campo que tenemos siempre es el sol, que es muy cambiante, que unos días está nublado y es perfecto para tomar imágenes, pero otros días es soleado y es un desastre. Y en este proyecto llegamos a tomar imágenes de unos cultivos y pudimos identificar cada uno de los racimos y obtener una información que nos permitía predecir cómo iba a ser el vino. Los objetivos del proyecto cambiaron un poco. Dijeron que lo importante era medir el nivel de antocianos en la uva, que era el parámetro fundamental para ver la calidad del vino. Y hay sensores de mano que sí que te dan esa información de antocianos, y nosotros trabajamos en la integración de un sensor de mano en un robot para poder monitorizar todo el cultivo, no solo ir a una muestra o igual que hace el enólogo que va a ver en ciertas zonas, y poder monitorizar todo el cultivo. ¿Qué problema tiene este sensor? Que si está midiendo una hoja, sabe el sensor que el valor que va a obtener es de una hoja, con lo cual lo da como no válido. Si mide uva, sí que sabe que es uva y da el valor como válido, pero si está cogiendo tanto uvas como hojas, el valor queda sin determinado. Con lo cual, nosotros pusimos un sistema de visión que visualizaba mediante un espejo la misma zona en la que el sensor impactaba sobre la escena, y éramos capaces de decir si estaba midiendo hoja o estaba midiendo uva. Con lo cual, este robot iba paseando de forma autónoma por el campo mediante un receptor satélite, mediante cámaras estéreo, y era capaz de centrarse en el cultivo, ir avanzando y tomar toda esa información con el sensor que se le había situado. Este vídeo es un poquito largo, voy a pasar, que me parece que
el vehículo es capaz de dar la vuelta, bueno, el tema del autoguiado. Este vehículo se podría programar para que fuera poquito a poco por todo el cultivo y proporcionar una información completa, no solo un muestreo. Este es otro proyecto que estábamos trabajando desde hace muchos años en el IBIA. Se trata de una máquina que asiste en la recolección, no recolecta ni nada parecido, pero asiste, ayuda a evitar tiempos muertos en llevar la fruta a final de parcela y permite clasificar la fruta en dos categorías comerciales. Tiene un sistema de visión y un poco el objetivo es que toda la fruta que no tiene calidad comercial, evitar que se lleve a cooperativa, que se almacene, cuando llegue el momento se lave, se le apliquen fungicidas, se procese y mediante los sistemas de los calibradores luego se destina a industria. ¿No? Hemos gastado unos recursos que no tienen mucho sentido. El objetivo es un poco en campo ya detectar esa fruta que no tiene calidad comercial y destinarla directamente a industria. Esta máquina además tiene unas plataformas laterales que se pueden abrir y permiten también que los agricultores cojan la fruta desde la propia plataforma, acercándose más al cultivo, ¿no? Y a distintas alturas. Y un remolque que alimenta de palos a la máquina, palos vacíos, y extrae de la máquina los palos que están llenos. Pero claro, el sistema de visión que incorporamos, además de permitir esta selección, claro, estamos analizando cada una de las naranjas que en este caso que se están cogiendo del campo. Estamos viendo su color, su tamaño, estamos viendo si tienen o no defectos para clasificarlos. Pero claro, toda esa información la podemos aprovechar para crear unos mapas de calidad. Esos mapas, como decía antes Belén, ya no podemos hacer nada con ellos, pero nos sirven como base para el próximo año. Si tenemos algún problema, el poder actuar sobre la parcela para en futuras campañas mejorar el rendimiento. Tanto aquí se ve, pues en unas zonas que hicimos unos ensayos, unos mapas asociados pues, según el color y según categorías comerciales. Aquí se ve un ejemplo de la máquina funcionando y cómo va procesando toda la fruta que se va depositando sobre la tolva y que cogen los... ahí se ve cómo se acercan las plataformas al árbol para poder coger la fruta. Toda la fruta va a la parte delantera y sube hasta la zona de visión. Sí, voy a ir muy rápido porque... otros proyectos en los que hemos trabajado es en la detección de plagas. Concretamente estos dos proyectos europeos, el proyecto Ponte, el proyecto XF Actors, de detección de, en el primer caso, Candidatus liberibacter sobre cultivos hortícolas y también XF Xylella fastidiosa, aunque nosotros nos centramos en Calsol en el primer proyecto. Y en este segundo, en la detección de Xylella de forma temprana en olivos en Italia. Desarrollamos estos cultivos, desarrollamos estos vehículos que permiten embarcar los sensores que tenemos de forma que podemos monitorizar tanto el suelo del cultivo como los árboles, permitiéndonos crear unos mapas con toda la información que obtenemos. Los dispositivos LIDAR también nos permiten... Pues este vídeo no se ve, permiten hacer una reconstrucción de cada uno de los árboles y podemos ver los cortes a distintas alturas y ver el volumen, ver el ancho, el alto y haciendo diferentes pasadas en diferentes momentos de la temporada podemos ver la evolución. Por si el cultivo o hay menos vegetación, pues probablemente sea debido a que haya algún problema. En la parte de abajo vemos la reconstrucción de un cultivo de zanahorias en las que vemos cada una de las tiras que se veía anteriormente es una de estas con toda la información espectral. Y aquí podéis ver un poco la diferencia respecto de información, como puede ser de satélite o de drones, que aquí sí que tenemos una resolución muy precisa que podemos llegar a detectar
objetos pequeños, alguna plaga o información con mucha más precisión. Obviamente es mucho más costoso hacer toda la monitorización de un cultivo que un dron o que una información de satélite, pero según lo que necesitemos es necesario acercarnos más al cultivo para ver qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, toda la información la podemos representar en Google Earth, y de cada uno de los árboles le pinchamos y nos ofrece toda esa información. Aquí hay unos vídeos, voy a poner muy poquito de ellos para que como van. Esta es la primera versión del vehículo. Ahora veréis la evolución. Y bueno, va por los tomando imágenes de alta resolución. Y ahora veremos los LIDAR. Las imágenes que va recibiendo el vehículo. Bandas espectrales, podemos también hacer la reconstrucción de todos los vídeos. Y el otro vehículo que desarrollamos para cultivos hortícolas es este. Pasa el trozo de... No me sale la barra, no lo puedo adelantar. Quitar un poco la propaganda. Este es el cultivo en el que hicimos el ensayo, en Villena. Y el vehículo funciona con un mando de distancia, como el otro. Pasando por cada zona y tomando imágenes. Va avanzando y tomando imágenes sincronizadas, lo que permite reconstruir todo el cultivo. Y otra cosa en la que estamos trabajando también, que además ahora hemos obtenido financiación a través de un proyecto de la Consellería, es para la monitorización de trampas. Hemos creado unos dispositivos que son capaces de tomar imágenes con la frecuencia que se requiera de esas trampas cromáticas, trampas Irwin que se utilizan, se ponen en campo, y para evitar el tener que ir continuamente a inspeccionarlas, estos dispositivos nos envían las imágenes cada X tiempo, y pueden ayudar pues, al técnico, al entomólogo, a quien tenga que identificar si el insecto se trata de una plaga a tener en cuenta o no. Y por último, bueno, ahí se ve aquí un poquito la evolución del vehículo que estamos trabajando. Un proyecto en el que estamos monitorizando cultivos un poco más con la intención de ver si realmente la información que tenemos de drones, estos son datos a partir de imagen de dron, si realmente tienen sentido con la información que con lo que hay realmente en el campo. Aquí vemos unas imágenes del vigor con el índice NDVI, concentración de nitrógeno con otros índices espectrales o estado hídrico. Pero, como comentábamos antes, es muy importante, necesitamos, pues es muy importante lo que comentaba Belén, la colaboración con centros de investigación. Los datos se tienen que validar, no es solo tomar una imagen con un dron y ponerle colores, eso se hace también, capturas una imagen del Google Maps y con el Photoshop le puedes poner colores. No, los datos tienen que tener un fundamento. Hay que trabajar esos datos y ver si realmente esos colores que muestran los mapas corresponden a parámetros vegetativos del cultivo. Y bueno, pues en este trabajo pues, cogimos unas muestras, se numeraron, se tomaron unas medidas con sensores en campo, sensores de laboratorio, imágenes, y luego utilizando técnicas quimiométricas, técnicas de deep learning, sí que se puede ver la correlación entre los datos espectrales, los datos de todo tipo de sensores y realmente lo que le está ocurriendo al cultivo. Y bueno, como conclusiones finales,
pues nada, que todo esto está empezando, pero desde luego no va a parar. Nuevas redes de telefonía que nos ofrecen pues, un intercambio de información ya a velocidades increíbles, nuevos sensores, los precios de los dispositivos electrónicos bajan. Bueno, últimamente parece que no baja nada, pero bueno, hablando en general, hay mayor autonomía de los drones. Sabéis que es un problema, que solo pueden volar 15 minutos, parar. Bueno, antes no podían volar, pues ahora ya permite 15 minutos, pues poco a poco. Todo esto va avanzando, pero sobre todo quería indicar el tema de que la agricultura de precisión no es magia, no es nada que parezca que ha salido de la nada, que los datos no son información, hay que procesarlos, es lo más complejo de todo, y que para tener datos de calidad es muy importante hacer ensayos, contar con métodos científicos que sean los que avalen que esa información que proporcionan los sensores tenga realmente sentido. Y bueno, si hacéis cualquier búsqueda veréis la cantidad de robots que aparecen hoy en día o de noticias que nos están inundando con el tema de la robótica. Y nada, muchas gracias por la atención.